Microbiota, inflamación, epigenética. Todos los días en nuestra práctica diaria usamos estos conceptos para mejorar la salud de las personas. Podés conocer más ahora a través de Masquelier Play. ¿Te preguntaste alguna vez por qué hay tantos celíacos hoy en día? Hace 20 años no se hablaba tanto de la celiaquía, no existían tantos productos libres de gluten, eran raros, no existían tantos locales y tampoco no existían tantos celíacos. ¿Y por qué está aumentando esa incidencia en la salud? Es interesante preguntarnos y reflexionar los factores que pueden desenvolver eso. Y la celiaquía es una enfermedad cuyo único tratamiento es dejar completamente de consumir el gluten, que es el factor que nos inflama. Porque lo que genera el gluten es una proteína que viene en el trigo. Y ese gluten genera una respuesta inmune en mi intestino que me puede dar problemas en todo el cuerpo. A mí me encanta esta enfermedad para poder hablar de todo lo que siempre hablamos. En otro capítulo hablamos de migraña. Y la migraña está acá, pero se puede desencadenar por un problema intestinal. O sea, un celíaco no solo va a tener diarrea, puede tener problemas en la piel, puede tener dolores corporales, puede tener migraña, un montón de cosas. Pero volviendo al gluten, el gluten viene del trigo, de la avena, del centeno y la cebada, el TACC. Los celíacos tienen que evitar TACC, TAC. La avena no tiene gluten. La avena se contamina del gluten que viene en los molinos donde se guardan, donde se almacenan. La avena tiene avenina. Eso es algo muy interesante a tener en cuenta. Pero existe hoy en día avena con gluten y avena sin gluten. Entonces, la celiaquía se da, una primera hipótesis, porque abusamos del trigo. Consumir trigo en otras épocas no era igual a consumir trigo ahora. Y el trigo de otras épocas no era igual al trigo de ahora. El trigo actual es un trigo que está modificado genéticamente. Y le modifican genéticamente para que tenga más gluten. El mejor trigo es el que más gluten tiene. Entonces nuestros abuelos consumían menos gluten que nosotros porque su trigo no era un trigo modificado genéticamente para tener más proteína de gluten, porque es una proteína del trigo. El tema es que en otro capítulo hablo del desayuno que enferma. Y ahí hablo de cómo comemos todos los días de nuestra vida pan, todas las mañanas, con una alta cantidad de gluten probablemente. Nosotros recomendamos pan de masa madre, porque el pan de masa madre tiene menos gluten al generar el proceso de fermentación del trigo, ese es el pan de masa madre, pero almorzamos otra vez fideo, merendamos otra vez pan, cenamos otra vez pizza. En nuestra comida demasiado trigo hay. Decía, es una hipótesis de por qué hay tantos celíacos hoy en día. Demasiado gluten, demasiado trigo, o centeno o cebada, puede llevar a que se exprese mi genética. Hay personas que tienen mayor o menor genética de celiaquía. Hoy en día eso está estudiado y dentro de cada célula nuestra está el ADN que hace quiénes somos. Y eso se puede medir, se puede dosar, se puede conocer con un estudio de sangre que se llama HLA-DQ2 o HLA-DQ8. Yo puedo extraerme sangre en un laboratorio. Nosotros siempre trabajamos con el laboratorio Diagil para ello. Le agradecemos de que tenga esta tecnología en Paraguay y a buen costo. Y le pedimos al paciente HLA-DQ2, HLA-DQ8. El paciente viene con su resultado. HLA-DQ2 positivo. El HLA se subdivide de nuevo en 0.5, 0.7. Y si uno tiene HLA-DQ2, entonces tiene más probabilidades. Porque en celíacos, en un 90% se encontró ese gen HLA-DQ2, ese grupo de genes haplotipo, por eso es H. El haplotipo DQ2, DQ8, se encontró positivo en 90% de los celíacos, imagínense. El HLA-DQ8 no es tanto, pero el DQ2 sí.
Entonces yo puedo saber, opa, yo tengo predisposición. Otra forma de saber es muy simple. Abuela celíaca, mamá celíaca, hermana celíaca, primo celíaco, muchos celíacos en la familia. Estoy seguro que tenés ese gen. Entonces, si es así, no abuses de la cantidad de trigo que consumas. Consumí trigo, como dice la pirámide de la dieta mediterránea, consumí trigo, pero no lo consumo todos los días. Consumí 1, 2, 3 veces a la semana. Dejarle para el fin de semana. No es necesario consumirlo a diario. Entonces ahí viene la conclusión. La genética de la celiaquía siempre estuvo en nosotros. La genética siempre estuvo, pero hoy en día, en los últimos 20 años, estamos abusando de la cantidad de trigo y de gluten que estamos consumiendo, o de avena, o de centeno, o de cebada. Moderando ese consumo, podemos disminuir nuestra incidencia de ser celíacos. Además, en un segundo punto, la microbiota participa en las sensibilidades de alimentos. Hoy en día hay estudios y cada vez más que están encontrando de que una alteración de la microbiota puede favorecer a la aparición de una celiaquía. Porque la microbiota son todas estas bacterias que en otro capítulo hablo, ellos comen ya el gluten antes que vos comas. Ellos ya te mastican antes, te digieren antes para que vos puedas absorber más fácilmente. Entonces, si vos alterás tu microbiota con tantos químicos, colorantes, conservantes, acidulantes, que en los últimos 20 años explotaron, en Paraguay por lo menos, y en los últimos 50 años en otras ciudades más desarrolladas, no sé, Tokio, Nueva York, San Pablo, ciudades más grandes. Entonces, esos químicos hacen que tu microbiota se altere. Y por último, en un tercer puesto, lugar o tema que tengas en cuenta es que dejar de consumir gluten me puede llevar a ser celíaco. Pregunta interesante. Y vamos a unir con el primero. Dejar de consumir gluten si no tenés genética, no te va a dejar. No te va a llevar a ser celíaco. Si tenés genética, tenés mucha más predisposición a ser celíaco. La genética aquí manda bastante. 1, 2. Dejar de consumir lo que va a hacer es que tu maquinaria, que la que digiere gluten, esa maquinaria lo trabaje más. Entonces, unamos con el segundo ítem. Tu microbiota que come gluten va a disminuir. Y tus enzimas que digieren gluten en tu cuerpo van a disminuir también. Entonces, cuando vos comas gluten, después te va a costar mucho más digerir. No vas a ser celíaco, pero te va a costar digerir. Nosotros recomendamos dejar el gluten por dejar en cualquier persona. Negativo, no. No recomendamos que nadie deje el gluten por dejar. A no ser que sea celíaco. A no ser que tenga una sensibilidad al gluten y que disminuya el consumo de gluten. ¿Cuánto gluten recomendamos por semana en una persona? Y 3 veces a la semana. No podemos consumir todos los días. Justamente este capítulo se trata de eso. El exceso en el consumo de esta proteína de gluten, sumado con la genética y el cambio de ecosistema, desde nuestro punto de vista está llevando a una explosión de pacientes celíacos. Si uno cuida ese exceso de consumo, cuida su ecosistema, come más natural, come comida de verdad, no come comida ultraprocesada, lleno de químicos, come pero poco, como hablamos en nuestro capítulo, un 10%. Por más de que tenga genética, probablemente no manifieste esa genética. Acuérdense que pueden dosar en sangre HLA-DQ2, HLA-DQ8 o en saliva para saber si son o no predispuestos a tener esa enfermedad. Punto 1. El trigo actual tiene más gluten y consumimos mayor cantidad porque tenemos al alcance. Punto 2. Tu ecosistema intestinal, tu microbioma, tu microbiota, tenés que cuidar. Eso hablamos en todo este canal siempre, cómo hacerlo. Y punto 3. No dejes de consumir si no sos celíaco. Si sos celíaco, tenés que dejar de consumir. Si te gustó este contenido, dale me gusta, seguinos, compartí con tus amigos. Si sabes que todos los hermanos de un amigo tuyo son celíacos o los papás, pasarle para que se cuide, porque a veces estamos incautos por la vida y no hacemos los cuidados y ¡bum!, aparece la enfermedad. Y seguinos.